Bienvenidos, amados hermanos en Cristo Jesús, a esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios para que sea ella aumentando nuestra fe y ayudándonos a sobrellevar todas estas situaciones o momentos o vivencias de nuestras vidas que sin la palabra de Dios sería un desierto, sería un lugar árido, de mucho dolor, de mucha angustia. Cuando tenemos la palabra de Dios nos ayuda a mirar un poco más adelante con la esperanza en el Señor, reconociendo que Él es un Dios proveedor, un Dios misericordioso y un Dios que entregó a su Hijo por nosotros, por ti y por mí. Bienvenidos, vamos a orar en esta mañana, vamos a pedir la presencia del Dios vivo antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Padre de misericordia, te doy gracias, Señor, te bendigo, te alabo, te glorifico, te exalto. Te quiero pedir, Padre, en esta mañana, Señor, me regales una sabiduría, un discernimiento grande de tu palabra para que podamos compartir con los hermanos y que cada uno, Señor, sea llenando sus corazones. Padre, acompáñame, Padre, fortaléceme, Padre, llena a cada persona en esta hora que recibe esta palabra para que podamos juntos, en un solo espíritu, caminar en esta tierra para alcanzar el cielo nuevo y tierra nueva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios de hoy, que vamos a tratar un tema supremamente importante que considero necesario para aumentar nuestra fe. Creer sin ver o ver para creer son dos posiciones en las cuales se juega el mundo, se juega la humanidad y se juega nuestra existencia. Ver para creer o creer para ver. Vamos a compartir en este momento la palabra de Dios que encontramos en el libro de Juan, el capítulo 20, del versículo 24 al 29. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: Tomás, uno de los 12, quien se llamaba el mellizo, no estaba junto con ellos cuando se presentó Jesús. Así le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. A lo que Tomás le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, más aún si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en la herida del costado, no lo creeré. 8 días después se hallaban también reunidos en casa los discípulos y Tomás estaba junto con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, Jesús se presentó allí en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi herida, en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque has visto? Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré. Un aplauso a la palabra de Dios maravillosa que nos regala el Señor. Ver para creer o creer para ver. En este momento de nuestras vidas, en este tiempo siglo XXI, donde las noticias, las situaciones económicas, las relaciones familiares y todo lo que rodea al hombre hoy nos está mostrando con nuestros 5 sentidos que nos orientan solamente a creer lo que vemos. Pero si vamos a la palabra de Dios, nos enseña que podemos tener un mundo para descubrir, podemos tener una cantidad de maravillas que Dios ha preparado para nosotros cuando nosotros podemos empezar a creer sin ver. Vemos todo lo ocurrido en el mundo. Por ejemplo, en la ciencia
en los investigadores, todos aquellos hombres luz de la tierra que han descubierto grandes cosas. Por ejemplo, la luz, la gravedad, todos aquellos que han descubierto viajar a la luna, todos aquellos que han descubierto el avión, todos aquellos que han creado y diseñado un barco y todos esos instrumentos, inclusive los medios de comunicación, la televisión, la radio, todos esos elementos, instrumentos que tenemos hoy, que usamos en la tierra, alguien tuvo que creer primero para poder ver todas estas situaciones, todos estos pensamientos, todos estos sueños, todas estas visiones volverse realidad. Alguien creyó y lo creyó tanto que fracasaba, se caía y volvía a levantarse en cada situación de su vida. Esta persona creía que si empezaba ese proyecto, él lo iba a terminar, pero nunca él fracasaba, nunca se quedaba por un fracaso, por un problema, por una dificultad, por algo que él estaba haciendo, por algo que él estaba proyectando en su vida, porque él seguía e intentaba. Si estos hombres tal vez del mundo, nuestros conciudadanos, lograron descubrir muchos inventos que hoy el hombre está utilizando, creyendo y teniéndolo en su corazón enfocado, mucho más nosotros que somos cristianos, que creemos en el Señor, que andamos con Él y tenemos claro de que Él es el Dios vivo que ha mandado el Padre Jesucristo y que nos ha dejado el Espíritu Santo que nos acompaña. Tenemos que creer para poder ver. En la Biblia encontramos, queridos hermanos, en el segundo libro de Reyes, encontramos muy claramente en la palabra de Dios que una viuda recibe un milagro, el milagro del aceite por creer. Las condiciones de esta viuda no eran fáciles, eran una situación apremiante. Su esposo había muerto y ya ese acreedor, a la persona que le debían, venía a llevarse sus hijos para esclavizarlo, para cobrar ese dinero a través de ellos. Y ella se dirige al profeta, al hombre de nuestro Dios, y él le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella mira en su casa que tenía un poco de aceite. Hermano, lo poco que tenemos nosotros basta para que Dios haga el milagro. Lo poco que tenemos nosotros en nuestras vidas basta para que Dios abra los cielos y derrame cántaro, lluvia sobreabundante para nuestras vidas. Esa mujer creyó, le creyó la palabra. Uno tiene que creer porque uno pide y debe creer. Pero el creer nos tiene que mover a nosotros para activar nuestra fe. Ella le pidió a este hombre a Eliseo, para que le ayudara. Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice que tiene un poco de aceite. Eliseo la manda a que vaya a pedir a los vecinos. Hermanos, nosotros lo único que no nos puede robar el enemigo es pedirle a Dios. Pedirle a Dios que abra los cielos. Pedirle a Dios que derrame bendiciones sobre nosotros. No importa la situación que estemos hoy viviendo. Esta mujer se encontraba apremiante. Ella no tenía salida. Estaba entre la espada y la pared. Ella estaba asustada porque sus hijos iban a ser llevados por este hombre como pago en la deuda. Y sale a pedirle a los vecinos. Qué hermoso también nosotros cuando empezamos en esta vida de fe, encontremos vecinos, hombres, hermanos de la iglesia, de nuestra familia, que crean también en Dios, que crean de que hay un proveedor mayor, superior, que se llama el Padre Eterno. Ella sale con instrucciones a pedirle vasija a las vecinas. Tú te imaginas una mujer pobre, viuda, que no tenía para comer. Los vecinos tal vez la podían rechazar, la podían marginar. ¿Cómo así que me vas a pedir
esa vasija que es la única. No, pero ese hermano, ese vecino se abrió y se lo entregó. Incluso hay vecinos que te dicen dónde puedes conseguir más. Necesitamos hermanos en la fe que cuando tú tengas problemas, tengas dificultades, podamos ir donde ellos y que ellos nos den una mano para que nos ayude a encontrar el sendero que nos ha mandado el Señor. Vaya donde los vecinos y pídale a ellos las vasijas, a todas tus vecinas. Habían vecinos, habían hermanos, compañeros de fe, que cuando ella tenía necesidades le extendieron una mano. No le dijeron, no solamente tengo una, no te la puedo prestar. Hermanos que dicen, no, yo tengo una, pero también sé por qué camino debes seguir para conseguir más. Hermanos que te empujen, hermanos que te avancen en esta tierra, que no te detengan tu bendición. Amén. Cuando los vecinos empezaron a ver que un vecino y otro vecino se sumaba al propósito de esta hermana que necesitaba salir de la dificultad, todos le compartieron vasijas. Amado hermano, ella empezó a moverse en el nivel espiritual. Yo no sé qué le dijo ella al vecino, pero los vecinos soltaron las vasijas. Si nos ponemos a pensar, las vasijas donde se guardaba el aceite era un instrumento personal de cada casa, de cada familia. Pero a esas personas no le importó quedar sin vasija para ayudar a esa hermana que necesitaba una ayuda, un apoyo en este momento apremiante de su vida. Aleluya. No solamente esta mujer le creyó al profeta, sino que activó su fe y fue a pedirle a las vecinas, caminando para nuestra fe. Y cuando ya recibe todo, el profeta le da la instrucción de que se encerrara en su casa con sus hijos, y se acercaron ellos y echaban aceite. Cuando llenó todas las vasijas, pidió a uno de sus hijos, acércame otra vasija, pero él le dijo, ya no hay más. Confianza en el Señor. Empezó a caminar. Yo no veo el aceite en mi vida. Yo no estoy viendo hoy el aceite que necesito. El amor, la paz, el trabajo, la abundancia, la salud. No la estoy viendo. Pero en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo, yo declaro en fe de que se está llenando la vasija de mi familia. Se está reconciliando esa relación que tengo. Se está levantando eso que se había destruido. Esas murallas, esas estructuras que el enemigo me había tumbado. Hoy Jesucristo la está levantando. Hoy está uniendo todo lo que el enemigo había roto en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, tú eres de los que crees y tienes que ver o ves para creer. Tenemos que tener claridad cuál es la filosofía, cuál es el eje central de nosotros los cristianos. Nosotros creemos si vemos o vemos para creer. Nosotros tenemos que creer para ver. Y ese es el camino, la verdad y la vida que nos manda Jesucristo. Amén. También podemos ver un ejemplo en Marcos 5, del 25 al 34. Muy hermosamente, en Marcos 5 nos damos cuenta que el Señor nos enseña a nosotros la historia de la hemorroísa. La hemorroísa, una mujer que activó su fe. Una mujer que también estaba en el límite. A veces las personas piensan que cuando llegamos a los límites de las situaciones, de los problemas, de las dificultades, ya estamos han declarado derrota sobre nuestras vidas. La gente nos mira como que ya están terminados, que no hay salida. Ahora sí va a llevar del bulto. Mentira. Esa oportunidad que tenemos cuando estamos arrinconados es cuando nosotros soltamos las amarras y le decimos, Dios, en ti plenamente confío. Esta mujer hemorroísa, hermano, hermosamente salió del lugar donde ella estaba con ese dolor, con esa angustia, pero había escuchado hablar de Jesús. Esa mujer escuchó, así como esa viuda también escuchó al profeta y activó su fe. Ella escuchó hablar de Jesús, que iba a pasar, y no le importó la condición como estaba, y salió en busca del Señor. Y empezó a caminar y declarando, si tan solo tocara el borde de su manto, yo quedaré sana. Hermano, esta mujer creyó sin ver. Yo creo que quedaré sana con solo tocar el borde de su manto.
Entonces, hay tiempos y momentos de nuestra vida que tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestro enfoque. Amén. Igualmente vemos como en Lucas 7, del 1 al 10, nos regala una hermosa palabra del centurión. El centurión, un hombre que no era del pueblo escogido por Dios. El centurión tenía claridad sobre la autoridad, el mando, porque tenía personal a su cargo. Y cuando tiene la necesidad y alguien también le habló de Jesús, salió, mandó a buscar al Señor para que viniera a salvar a su criado. Aleluya, gloria a Dios. Y declara, hace una declaración de fe maravillosa. No soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar a mi asistente. ¿Cuántos de nosotros tenemos que empezar a activar nuestra fe en esos momentos límites, momentos de dificultades? Empezar a abrir nuestros labios y declarar como este centurión: solo basta una palabra tuya para sanarme, Señor. Solo basta una palabra tuya y yo creo que la vas a lanzar. Yo sé que si la lanzas, Padre, mañana, pasado, el día que a ti te plazca, Padre, yo sé que quedaré sano. Yo sé que mi situación será transformada. Yo sé que todo lo que el enemigo me ha robado me devolverá multiplicado en tu santo nombre, Señor. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros avanzamos y en la parte espiritual llegamos a la iglesia, creemos y recibimos también ese don verdadero que es la fe. Dice la palabra de Dios que Dios es el que da el don de la fe. Es un don regalado por Dios. Puedo concluir entonces de que todos tenemos fe. Dios ha repartido la fe en toda la humanidad. Todos tenemos fe, pero muchos tenemos esa fe apagada. Así como en la palabra de Dios vemos a este hombre que quería meter los dedos en las llagas del Señor. Tenía fe, pero la tenía apagada, la tenía dormida. Una fe que no había sido alimentada con la palabra. Una fe que no había sido alimentada con la experiencia del Cristo resucitado. En la medida que tú tengas la experiencia de ese Cristo resucitado en tu vida, hayas tenido problemas, dificultades, y Cristo tú lo reconozcas, que Él es el que está contigo y te ha sacado de 1000 batallas, de 1000 guerras, de 1000 problemas. Cuando tienes la experiencia de fe con el Señor, que eres un testigo, es cuando tú verdaderamente la fe empieza a aumentar. Por eso también Jesús hablaba que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y se moverá. Porque todos tenemos fe, pero tenemos que activarla, abrir los labios para declarar. Amén. Finalmente, vamos a ir al evangelista Mateo 7, del 7 al 8. Mateo 7, del 7 al 8, nos habla de 3 elementos que tenemos que tener en cuenta para aumentar nuestra fe. Para aumentar nuestra fe y ser esas personas que nosotros creemos para ver y no que vemos para creer. La palabra de Dios dice, Mateo 7, del 7 al 8. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidan y Dios los atenderá. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Pues el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá las puertas. A veces nos quedamos en el primer nivel nosotros. A veces pedimos pero no buscamos. Y a veces buscamos pero no llamamos las cosas como si fuesen. A veces uno dice, ve personas que piden y vamos a la iglesia y pedimos pero no buscamos. Nos quedamos sentados esperando que Dios venga. Esa viuda, esa mujer hemorroísa, el centurión, creyeron, le pidieron a Dios, a Jesucristo, a Dios que le diera, pero salieron en su búsqueda. Dios quiere que tú también seas instrumento usado para tu propia bendición, que camines con fe en medio de la tribulación, del dolor, de la angustia y de toda circunstancia en tu vida. Yo te invito en este momento, hermano, es a creer sin ver. Tener plena confianza en el Señor Jesús y que no dependa de mis 5 sentidos.
que activemos el sexto sentido, la fe, que la activemos. Todos tenemos el sexto sentido. Por eso es importante, querido hermano, hoy que reconozcamos nosotros que somos hijos de nuestro Dios y que Dios ha repartido la fe en todos nosotros, en la medida de fe que Él ha querido darnos. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aumentar esa fe, que cada momento, situación de nuestras vidas nos ayude, que identifiquemos el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz en nuestras vidas para que la fe aumente, que podamos ser y trasladarnos de cristianos a verdaderos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Porque el cristiano cree, muchos cristianos creemos en el Señor, pero no hemos activado la fe porque no somos testigos de que Él ha hecho grandes milagros alrededor nuestro, en nuestra vida y en nuestra familia. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los llene con su paz, con su gozo y con su alegría. No lo olviden, tenemos que creer sin ver. Amén. No ver para creer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Amén.